Bienvenidos a otro vídeo tutorial del software OnLeopd. En esta ocasión vamos a explicar el uso de la pantalla de cláusulas. La nueva pantalla de cláusulas ha sido simplificada en cuanto a la primera versión. Actualmente podemos ver cómo todo el contenido de la primera capa necesaria se ha trasladado directamente a la pantalla de mantenimiento, con la idea de simplificar y agilizar el proceso de utilización y edición. La pantalla de cláusulas específicas del cliente final está basada en las recomendaciones de la Guía de Cláusulas de la Agencia Española de Protección de Datos. En dichas recomendaciones se indica que el modo de presentación de las cláusulas debe ser en formato de primera y segunda capa. El objetivo de presentar estas cláusulas en este formato no es otro que poder describir en la medida de lo posible la información básica de cada epígrafe de una manera clara, breve y sin tecnicismos, para que el usuario pueda tener una idea rápida y general del tratamiento de sus datos. De manera que si necesitamos extender cualquier información adicional de los epígrafes, debería hacerse en la segunda capa de presentación para no sobrecargar la información de la primera capa. Por lo tanto, en resumidas cuentas, si resulta que tenemos una cláusula con muy poca información, podemos incluirlo todo en la primera capa y presentar la cláusula solo en formato primera capa. Pero si resulta que tenemos una cláusula muy extensa, entonces deberíamos presentar en la primera capa la información general o básica de la cláusula para el interesado, y en la segunda capa ampliar todo el resto de la información necesaria que no tiene por qué ser mostrada en una primera instancia a no ser que el interesado lo requiera. Pues bien, una vez aclarado esto, vamos a ver ya cómo podemos crear una cláusula. Para ello solo tenemos que hacer clic en el botón Nuevo para habilitar los campos y poderlos cumplimentar. En este caso no la vamos a rellenar de verdad, pero sí que vamos a ver qué tipo de campos tenemos disponibles y cuáles son sus funciones. Así que podemos ver que primeramente tenemos una serie de campos que ya tenemos muy vistos y que no hace falta que expliquemos nada, como por ejemplo el típico campo de código y el campo para el título. A continuación sí que viene un campo un poco más especial, que es el campo para indicar el ámbito o sector de la cláusula. El contenido de este campo realmente no aparece al imprimirse la cláusula, pero sirve como filtro de búsqueda u organización de cláusulas en el caso de que tengamos muchas en la pantalla de plantillas del consultor. Al igual que el campo de ámbito, tenemos también el de idioma, que también cumple con la misma función de organización. Por ejemplo, si seleccionamos un idioma u otro en este desplegable, no significa que la cláusula vaya a cambiar de idioma automáticamente, sino que sirve para organizar y buscar aquellas cláusulas que hayamos podido confeccionar en otros idiomas. También, si queremos, podemos marcar esta casilla, la cual incrustará la bandera correspondiente al idioma seleccionado, pero solo en las cláusulas con formato tabla. Por defecto, esta casilla suele estar desactivada. A continuación tenemos un campo de notas donde podemos especificar cualquier cosa que creamos conveniente. Este campo de nuevo solo es a nivel interno y su contenido no sale impreso. Después del campo de notas tenemos otro desplegable, el cual tiene cierta inteligencia e importancia sobre las cláusulas. Con él podemos seleccionar tres tipos de cláusulas: genéricas para uso general, de videovigilancia y de trabajadores. ¿Qué diferencia hay entre escoger una u otra opción? Pues si escogemos, por ejemplo, videovigilancia, lo que ocurrirá es que la parte izquierda, donde tenemos los diferentes campos para cumplimentar los epígrafes, desaparecen y en su lugar aparece el logotipo de videovigilancia. Este logotipo pasa a ser el equivalente de la información básica en los otros tipos de cláusulas. Es decir, los epígrafes que debemos cumplimentar en las otras cláusulas hay que cumplimentarlos ahora dentro del campo de logotipo. Además, hay que tener en cuenta que el logotipo se ha modificado y se ha eliminado los textos fijos para permitir editar todo su contenido excepto la imagen. Es decir, podemos cambiar cualquier parte del texto del propio logotipo. De esta manera tenemos el control absoluto del texto y podemos crear logotipos con más libertad y en cualquier idioma que nos interese. Bien, esto sería la diferencia al crear una cláusula de tipo videovigilancia. Ahora vamos a ver cuál es la característica especial si creamos una cláusula de tipo trabajadores. En el momento que nosotros seleccionamos que la cláusula es de tipo trabajadores, lo que estamos haciendo es asociar esta cláusula a la pantalla de autorizaciones del menú de medidas proactivas. ¿Y qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que si en la pantalla de autorizaciones existen, por ejemplo, 5 usuarios o trabajadores, cuando vayamos a imprimir la documentación desde el apartado de impresión o desde la pantalla propia de autorizaciones, el programa verá que existe una cláusula de trabajadores y sacará tantas copias de esa cláusula como trabajadores existan en la pantalla de autorizaciones, y al mismo tiempo sustituirá las variables del nombre del trabajador y del NIF en cada una de ellas, es decir, se imprimirán 5 cláusulas, cada una personalizada con el nombre y el NIF del trabajador. Para comprobar si esto es cierto, vamos a darle a cancelar y vamos a ir a imprimir la cláusula de trabajadores demo, desde el apartado de autorizaciones. También podríamos imprimirla desde aquí como los dos tipos de cláusulas, la genérica o la de videovigilancia.
Pero si lo hacemos, al ser una cláusula de tipo trabajadores, no funcionará ni la inteligencia de sustitución de variables, ni saldrán tantas copias como trabajadores existan. Para que eso funcione, esta cláusula hay que imprimirla desde la pantalla de autorizaciones o desde el apartado de impresión. De igual manera, se permite imprimirla desde aquí para facilitar la previsualización durante el tiempo que la estemos confeccionando, para no tener que estar saliéndonos de la pantalla e irnos a autorizaciones o al apartado de impresión para ver qué tal va quedando. Pues bien, esto es algo a tener en cuenta cuando relacionemos una cláusula con trabajadores, que lo que es la cláusula en sí no va a funcionar su inteligencia cuando la imprimamos desde la propia pantalla de cláusulas, pero sí funcionará desde la pantalla de autorizaciones y del apartado de impresión. Y dicho esto, ahora sí que vamos ya a imprimir la cláusula y para ello nos vamos a anexo, medidas proactivas y autorizaciones. Aquí podemos ver cómo existen dos empleados o usuarios de ejemplo que son José Antonio Fernández y Juan Heredia Santos. Bien, ahora si le damos al botón de impresión nos aparece una pantalla con un registro de documentos disponibles para ser impresos con los trabajadores, y de entre ellos, si nos fijamos, podemos ver que nos aparece disponible para imprimir desde aquí la cláusula de trabajadores demo, que tenemos en la pantalla de cláusulas específicas del cliente. Esto es posible porque en la pantalla de cláusulas le hemos dicho a esta cláusula que es de tipo trabajadores, y por ese motivo se asocia a esta pantalla y podemos verla desde aquí. Por lo tanto, si ahora le damos a imprimir esta cláusula, deberíamos ver que efectivamente nos aparece impreso un total de 2 copias de la cláusula, una por cada trabajador, y además, si nos fijamos en la parte del consentimiento, nos aparecen los datos del trabajador en el mismo lugar donde colocamos las variables del nombre del trabajador y del NIF. Bien, esto también debería de funcionar si nos vamos, por ejemplo, a documentos, impresión y documento de seguridad. Desde aquí le podríamos dar al botón de cláusulas para imprimir todo el conjunto de cláusulas, por lo que se deberían imprimir todas las cláusulas disponibles. Es decir, las 2 copias de las cláusulas que hemos visto, el resto de cláusulas específicas del cliente y las cláusulas tipo, que son cláusulas prediseñadas por el sistema que no tienen nada que ver con la pantalla de cláusulas específicas del cliente, ya que estas son solo editables desde el editor de documento general. Pues bien, además de poderlas imprimir desde aquí, también podemos hacerlo si pulsamos en la pestaña de impresión de documentos sueltos. Y nos vamos a documentos adicionales. A continuación, en modelos de derecho del interesado, cláusulas, etc. Y ahora desplegamos cláusulas donde podemos ver una serie de cláusulas tipo ya prediseñadas en formato párrafo listas para ser usadas. Pero también tenemos la siguiente carpeta de cláusulas RGPD, que si la desplegamos deben aparecer todas las cláusulas que hayamos creado en la pantalla de cláusulas específicas del cliente. Y como podemos comprobar, de entre todas las que tenemos está la cláusula de trabajadores demo, que si la seleccionamos haciendo doble clic y la imprimimos, debería aparecernos el mismo resultado que cuando la imprimimos desde la pantalla de autorizaciones. Y como podéis ver, efectivamente, de nuevo tenemos las 2 cláusulas, una por cada trabajador. Pues bien, una vez explicado esto, vamos a proceder a volver a la pantalla de cláusulas específicas del cliente para continuar con la explicación de la misma. Una vez de vuelta, vamos a pulsar otra vez en nuevo para continuar por donde estábamos. Así que, como ya hemos explicado la diferencia entre seleccionar una cláusula de tipo videovigilancia o de trabajadores, ya solo nos quedaría explicar la genérica. Este tipo de cláusula no tiene ningún tipo de inteligencia especial, es decir, la idea es que cualquier tipo de cláusula que queramos hacer y que no tenga nada que ver ni con trabajadores ni con videovigilancia, la deberíamos clasificar como de tipo genérica. Incluso en según qué situaciones nos puede interesar hacer una cláusula de trabajadores de tipo genérica, ya que las cláusulas genéricas se imprimen solo una vez. Esto nos puede interesar si, por ejemplo, tenemos 500 trabajadores en la pantalla de autorizaciones. En esta situación, crear una cláusula de trabajadores y asociarla a la pantalla de autorizaciones es poco menos que recomendable, porque probablemente no nos interese tener que imprimir 500 copias de la cláusula, y eso en el mejor de los casos, porque si encima resulta que es una cláusula de 2 o más hojas, pues nos podríamos ir tranquilamente a más de 1000 hojas. Por lo tanto, en estos casos lo más lógico sería crear una cláusula de trabajadores de tipo genérica, para sacar una sola copia que luego podemos entregar al responsable para que él sea quien se encargue de mostrar la cláusula a los trabajadores de la forma que él crea más conveniente. Pues bien, con esto yo creo que más o menos ya queda explicada la función de las 3 opciones de este desplegable, así que vamos a pasar al siguiente campo, que es el de la clave asociativa y que también tiene bastante miga.
Para empezar, decir que este campo solo nos aparece cuando la cláusula es de tipo trabajadores, y podemos dejarlo en blanco o podemos especificar una clave que decidamos. Si por ejemplo lo dejamos en blanco, lo que estamos haciendo es decirle a esta cláusula que va a servir para imprimirse con todos los usuarios o trabajadores existentes en la pantalla de autorizaciones. Pero si le ponemos una clave, como por ejemplo cláusula usuario tipo A, lo que estamos haciendo es decirle al programa que esta cláusula solo se debe imprimir con aquellos usuarios de la pantalla de autorizaciones que también tengan dicha clave asignada. Para intentar que se entienda mejor esto de las claves, voy a traer a pantalla una imagen para ayudar con la explicación. Bien, ahora con la imagen delante podemos ver que en la parte derecha tenemos tres documentos que representan tres cláusulas para empleados de tipo trabajadores. La primera le hemos asignado la clave A la segunda una clave B y a la tercera la hemos dejado sin clave, es decir, hemos dejado el campo de la clave en blanco. A continuación vamos a fijarnos al otro lado de la imagen donde podemos apreciar un grupo de imágenes que representan 8 supuestos registros de trabajadores añadidos dentro de la pantalla de autorizaciones. De estos 8 trabajadores, 3 de ellos les hemos asignado el campo de la clave A otros 2 la clave B y a los 3 últimos le hemos dejado sin clave. Pues bien, ¿cómo se van a imprimir estas 3 supuestas cláusulas de la derecha cuando las vayamos a imprimir de manera independiente o desde el apartado de impresión de toda la documentación? Pues en un principio el programa lo primero que hará es que se encontrará con la primera cláusula y verá que esta tiene una clave asignada, entonces entenderá que solo debe sacar una copia de esa cláusula por cada trabajador que esté en la pantalla de autorizaciones con la misma clave que la de la cláusula, es decir, la clave A, con lo cual el resultado será que nos aparecerán 3 copias de esta cláusula cumplimentadas con los datos de los 3 trabajadores cuya clave coincide con la de la cláusula. A continuación el programa se encontrará con la segunda cláusula y verá de nuevo que también tiene otra clave asignada, que para este caso es la B. Por lo tanto, nuevamente procederá como con la primera cláusula y buscará en la pantalla de autorizaciones a aquellos trabajadores que tengan asignada la clave B. Por lo tanto, en este caso sacará 2 copias de dicha cláusula cumplimentadas con los datos de dichos empleados. Finalmente, el programa encontrará la tercera y última cláusula y verá que esta no tiene ninguna clave asignada. Muchos ahora podríamos pensar que entonces dicha cláusula solo se imprimirá con los 3 últimos trabajadores que tampoco tienen clave asignada, pero no, el resultado no será ese. El programa, cuando ve una cláusula sin clave, entiende que es una cláusula para todos los registros de la pantalla de autorizaciones. Por lo tanto, lo que ocurrirá es que el programa sacará 8 copias de la tercera cláusula, es decir, una copia por cada uno de los trabajadores registrados, independientemente de si tienen o no una clave asignada. Y bueno, esto sería todo lo necesario para entender la lógica de funcionamiento de las claves. Así que vamos a retirar el gráfico del medio y vamos a pasar a explicar los campos relacionados con el formato de impresión de las cláusulas. Como podemos ver, como primera opción tenemos un desplegable donde podemos escoger imprimir la cláusula en formato primera capa o segunda capa. ¿Y qué quiere decir esto? Pues bien, si nosotros tenemos por ejemplo una cláusula muy corta, podemos usar solo la presentación del formato de primera capa para sacar la cláusula en un solo folio. Es decir, la primera capa engloba todos los campos que vemos aquí a la izquierda. Estos campos son todo lo necesario para cumplimentar la información de la primera capa y lo único necesario si la cláusula no es demasiado extensa. Pero si resulta que vamos a confeccionar una cláusula muy extensa, entonces para no meter toda la información en la primera capa y que resulte poco claro para el interesado, pues podemos seleccionar el formato de primera capa y segunda capa, de manera que podemos introducir los datos básicos de la cláusula en la primera capa de presentación, que repito, son los campos que tenemos aquí a la izquierda, y después podemos extender toda la información adicional en la segunda capa, que ya veremos más adelante. De esta manera, al imprimir la cláusula, obtendremos una hoja por separado del contenido de los datos básicos de la primera capa, y por otro lado obtendremos otra hoja con la información adicional de la cláusula. Y esto sería todo por parte de este desplegable. A continuación nos encontramos con otro desplegable, el cual nos permite seleccionar el formato entre tabla o párrafo. Esto sencillamente lo que nos permite es cambiar el modo de presentación, como el mismo nombre indica, entre formato tabla o párrafo. Realmente es una característica muy simple que no requiere de mayores explicaciones y que podéis probar vosotros mismos para ver cómo queda la cláusula al imprimirla de una manera u otra. Bien, a continuación tenemos otra casilla que es la relacionada con el consentimiento. Consentimiento que, por cierto, podemos cumplimentar en el campo que tenemos aquí al final a la izquierda. Así que si por ejemplo resulta que hemos cumplimentado dicho campo y marcamos esta casilla, entonces el consentimiento aparecerá separado en una hoja aparte. Es decir, si tenemos una cláusula con consentimiento en formato de una sola capa y tenemos la casilla desmarcada, cuando la imprimamos obtendremos una cláusula con la información básica y el consentimiento todo junto en una sola hoja. Pero si marcamos la casilla, entonces al imprimir la cláusula obtendremos en una hoja la información básica de la primera capa de la cláusula y en la otra hoja por separado el consentimiento.
Esto es exactamente igual tanto si la cláusula es en formato de primera capa o de primera y segunda capa. La única diferencia es que si la cláusula está en formato de dos capas y marcamos la casilla, entonces obtendremos por regla general 3 hojas, una con la primera capa de la cláusula, otra para el consentimiento y finalmente la tercera para la segunda capa, siempre y cuando dicha información de la segunda capa no ocupe más de una hoja, en cuyo caso podremos tener lógicamente una segunda capa de varias hojas. Pues bien, esto es todo en cuanto a la configuración del formato de impresión de la cláusula. Decir también que estas opciones son independientes por cada cláusula y que podemos configurarlas cada una por separado para que se impriman en el formato que a nosotros más nos interese. Bien, pues explicado esto, ya podemos pasar por fin a los campos de cumplimentación de lo que es la cláusula en sí. Todo lo que hemos visto hasta ahora han sido opciones de configuración de impresión o de lógica de los documentos. Por lo tanto, ahora vamos a ver los campos que forman parte del contenido de la cláusula. Así que vamos a prestar atención a la parte izquierda del formulario donde se encuentran los campos necesarios para cumplimentar la información básica de la primera capa. En primer lugar, tenemos un campo de introducción donde podemos poner simplemente un título o describir cualquier información que creamos conveniente. También podemos añadir contenido que por el motivo que sea no podamos encajar en el resto de campos inferiores. Incluso podemos dejar este campo en blanco si así lo deseamos. A continuación tenemos un campo de título para la tabla. Este campo solo aparece cuando imprimimos la cláusula en formato tabla, por lo que si la sacamos en formato párrafo, el contenido de este campo desaparece. A continuación podemos ver en la parte izquierda los títulos de los epígrafes de cada apartado. Estos títulos son completamente editables y podemos modificarlos si queremos. Estos títulos aparecen tanto en el modo de tabla como en el de párrafo. Bien, una vez vistos los títulos, ya podemos pasar a ver los campos que tenemos que rellenar, y que son los que van a aportar la información necesaria al interesado. Para empezar, tenemos que especificar en el siguiente campo los datos del responsable. Para ello podemos especificarlos manualmente en el campo o podemos ayudarnos pulsando en el botón de ayuda del correspondiente epígrafe, donde podremos seleccionar las variables del responsable o los datos fijos del mismo. Si por ejemplo seleccionamos la opción de las variables, entonces cuando vayamos a imprimir la cláusula, estas variables se sustituirán por los datos del responsable que hayamos introducido en la pantalla de datos de empresa. Por lo tanto, al utilizar variables en vez de datos fijos, nos aporta la ventaja de que si utilizamos posteriormente esta cláusula como una plantilla, no tendremos que preocuparnos de actualizar la información del responsable de este campo, porque cuando nos importemos esta plantilla a cualquier otro cliente, las variables serán sustituidas por los datos del nuevo responsable. Pues bien, dicho esto, vamos a pasar al siguiente campo, que es el de finalidad, donde lógicamente deberemos especificar brevemente la finalidad del tratamiento. En este campo también tenemos disponible para este epígrafe unos ejemplos que podemos utilizar desde su correspondiente botón si lo deseamos. Y bueno, como estáis viendo, el resto de campos siguen básicamente la misma línea, como por ejemplo la base jurídica del tratamiento, el campo de previsión de cesiones, el de referencia a los ejercicios de derechos y el campo de procedencia de los datos. En todos estos campos tenemos que rellenar un contenido y tenemos unos ejemplos de ayuda para orientarnos. Como el objetivo de este vídeo es explicar el funcionamiento de la pantalla y no el de cómo redactar cláusulas o su contenido, no es necesario que invirtamos más tiempo en estos campos. Lo que sí que hay que tener en cuenta sobre ellos es que, por ejemplo, en el campo de procedencia de los datos, si los datos proceden del propio interesado, podemos dejar este campo en blanco. También hay que tener en cuenta, en relación al campo de ubicación, que si esta cláusula dispone de información adicional o de segunda capa, entonces podemos especificar en el campo la ubicación de la misma o a través de qué medio o lugar el interesado puede solicitarla. Pero si no existe información adicional, entonces este campo también puede dejarse en blanco. Otra cosa a tener en cuenta sobre estos campos es que, como veis, están marcados con una arroba. Esto se ha hecho para diferenciarlos del resto, ya que son campos normales pero tienen algo especial, y es que soportan introducción de variables globales. Estas variables no las hemos puesto a mano directamente en la pantalla, pero podemos saber cuáles son abriendo por ejemplo el mini editor, ya sea del campo de introducción o el de consentimiento. Una vez abierto el mini editor, podemos pulsar en el botón de variables y ya tendremos el listado de variables globales disponibles. Entonces, si por ejemplo queremos utilizar la variable email responsable, solo tenemos que hacer doble clic en la variable para insertarla en el campo. A continuación, la seleccionamos y la copiamos con el botón derecho del ratón, cerramos la ventana y ahora ya podemos pegar la variable en cualquiera de los campos donde queramos utilizarla. Pues bien, por último, aunque no forme parte de la información básica, pero tenemos adicionalmente el campo del consentimiento, que podemos complementarlo si lo necesitamos. En el caso de hacerlo, entonces el consentimiento aparecerá junto a la información básica en la misma hoja. Recordad que podemos hacer clic en el botón del mini editor de dicho campo para poder trabajar cómodamente con el texto del consentimiento. Y bueno, con esto ya hemos explicado todo lo necesario para complementar la información básica de una cláusula en formato de una capa, con lo cual solo nos quedaría guardar y ya estaría lista para imprimir.
Ahora habría que ver cómo sería si quisiéramos hacer una cláusula en formato primera y segunda capa. Realmente el proceso es exactamente el mismo. Haríamos clic en nuevo, rellenaríamos todos los campos de información básica, igual que como lo hemos explicado antes, excepto con la diferencia que en vez de seleccionar en el desplegable del formato solo la primera capa, seleccionaríamos la opción de primera y segunda capa y ya pulsaríamos en guardar. Vamos a suponer que ya la hemos creado y guardado y ya podríamos acceder a cumplimentar los datos adicionales de la segunda capa. Para acceder a la segunda capa de cualquier cláusula tenemos que fijarnos en un detalle. Por ejemplo, cuando hacemos clic en una nueva cláusula o le damos a modificar, nos aparecen unos botones con unas bombillas, que como sabemos son los ejemplos de ayuda para cada epígrafe. Estos botones cumplen con esta función mientras estemos en modo de modificación o de creación de una nueva cláusula, pero en el momento que la cláusula se guarde o deja de estar en modo de edición, los botones de los ejemplos cambian y en su lugar aparecen otras imágenes representativas de los epígrafes y además aparece un texto que indica que son apartados de la segunda capa. Es decir, estos botones cumplen con una doble función. Mientras estemos editando la primera capa, nos proveen de ejemplos para los epígrafes, y cuando la cláusula ya no está en modo de edición, nos permiten poder acceder a la información ampliada de la segunda capa de cada epígrafe de cualquier cláusula sin tener que entrar en el modo de edición. Por lo tanto, si quisiéramos ampliar la información de la segunda capa del responsable de alguna cláusula, es tan sencillo como seleccionar la cláusula que queramos y a continuación pulsar en el botón del responsable. Una vez pulsado, se nos abrirá esta pantalla donde podremos ampliar dicha información. ¿En qué situaciones puede ser interesante ampliar la información del responsable? Pues por ejemplo, si no quisiéramos sobrecargar la información básica de la primera capa del epígrafe del responsable, podríamos poner solo lo que es la razón social, ya que no es obligatorio poner toda la información en la primera capa si no queremos. Entonces luego podemos ampliar el resto de información que hemos omitido en la primera capa dentro de la segunda capa, cumplimentando este formulario enteramente, incluido si se requiere el delegado de protección de datos. Bien, pues esto sería la manera de acceder a la información adicional de la segunda capa de una epígrafe, en concreto la del responsable. La manera de acceder a la segunda capa del resto de epígrafes es exactamente la misma. Así que vamos a acceder a la segunda capa del segundo epígrafe de finalidad. Para ello cerramos la ventana actual y pulsamos en el botón de finalidad, y acto seguido nos aparece la ventana donde tenemos un campo donde poder ampliar la información de la propia finalidad, y dos pestañas más que son para detallar la conservación y las decisiones. Lógicamente, en cada una de estas pestañas tenemos un campo y un botón con ejemplos orientativos del contenido que podemos incluir en cada pestaña. Bien, vista la finalidad, pasamos a cerrarla y vamos ahora a abrir la legitimación. Y como vemos, esta pantalla tampoco tiene mucho misterio. Tenemos un campo donde ampliar la información de la legitimación y un desplegable con ejemplos que se pueden utilizar si se quiere. Pues bien, cerramos esta pantalla también y abrimos la pantalla de destinatarios. Y como veis, también sigue la misma línea que el resto de pantallas. Tenemos un campo para ampliar la información, dos desplegables con ejemplos de cesiones o transferencias y en la parte inferior izquierda tenemos dos ejemplos más, un ejemplo para los casos en los que sí se realicen cesiones y otro ejemplo para los casos en los que no se realicen. Y bueno, ya veis que no tiene mucha más historia, así que cerramos ya destinatarios y abrimos la pantalla de información ampliada de los derechos del interesado. Aquí nos encontramos de nuevo con el mismo patrón, un campo para ampliar la información y un botón que si lo pulsamos nos aparecerá una ventana con la dirección del responsable y cualquier otra dirección que hayamos podido entrar desde la pantalla de otras direcciones de atención a los afectados. Estas direcciones, si queremos, las podemos seleccionar y copiar con el ratón para poderlas utilizar y pegarlas en el campo si queremos. Pues bien, con esto ya solo nos queda el apartado de procedencia, así que cerramos aquí y abrimos la última opción de la segunda capa de procedencia. Y bueno, ya vemos que es igual de sencilla que el resto de pantallas, un simple campo donde podemos ampliar la información de la procedencia de los datos acompañado de un botón con un ejemplo que podemos utilizar y poca cosa más. Pues bien, como ya habéis visto, todas estas pantallas sirven para ampliar la información de sus respectivos epígrafes, información que luego aparecerá en la segunda capa de presentación en una segunda hoja de la cláusula, siempre y cuando hayamos escogido en el desplegable del formato la opción de impresión de primera y segunda capa de presentación. Y bueno, con esto ya hemos terminado de explicar todo lo necesario para entender esta pantalla de cláusulas. Lo único que queda ahora por explicar para finalizar es la lógica de funcionamiento de las plantillas, que seguramente resultará de interés para quienes quieran reutilizar las cláusulas ya creadas. Así que vamos a suponer que hemos confeccionado una cláusula desde la pantalla de cláusulas del cliente y resulta que nos hemos dado cuenta que la podemos aprovechar para otros clientes. Entonces, lo que tenemos que hacer es enviar esta cláusula a la pantalla de plantillas de cláusulas del consultor.
Para ello, lo que hay que hacer es seleccionar la cláusula que queramos exportar y a continuación pulsar en el botón de exportar. Ahora vemos cómo nos aparece un diálogo que nos pregunta si queremos guardar una copia de la cláusula seleccionada en las plantillas del consultor. Claramente le diremos que sí, pero antes quiero comentaros que hay que tener en cuenta que en el caso de tener el perfil de administrador además del de consultor, y si además el consultor de ese administrador fuera un consultor administrado en vez de independiente, entonces también tendríamos la opción de exportar la cláusula desde el cliente o desde el consultor al administrador, y así poderlas compartir con el resto de consultores. De todas maneras, como no es el objetivo de este vídeo hablar del perfil de administrador, vamos a tener en cuenta solo el perfil del consultor. Y dicho esto, ahora sí que pulsamos en sí. Una vez hayamos confirmado la pregunta, se realizará la exportación y podremos verificar que realmente se ha copiado la cláusula dirigiéndonos a la pantalla de cláusulas del consultor desde el menú del consultor, herramientas consultor, plantillas, cláusulas. Y como podemos comprobar, ya tenemos una copia de la cláusula del cliente en las plantillas del consultor, que luego podremos importar desde cualquier cliente. Pues bien, vamos a volver a la pantalla del cliente y vamos a explicar la segunda opción, que sería la de importar. Bien, ya estamos otra vez aquí en la pantalla de cláusulas y ahora vamos a suponer que en vez de exportar una cláusula, lo que queremos es importarla desde las plantillas. Así que para este caso lo que tenemos que hacer es pulsar en el botón de plantillas y a continuación decidir desde dónde queremos importar las plantillas, si desde el consultor o del sistema. De nuevo, no quiero entrar en demasiado detalle, pero si fuéramos un consultor administrado tendríamos privilegios para importar cláusulas desde las plantillas del administrador. Pero bueno, dejando esto de lado, vamos a pulsar en consultor a modo de ejemplo y como podemos ver nos aparece un listado con las plantillas disponibles. En este caso solo nos aparece una, que además es la que nosotros le hemos exportado anteriormente y que ahora podríamos volver a importar hacia este cliente o para cualquier otro si quisiéramos. Pues bien, visto esto, vamos a cerrar y vamos a pulsar de nuevo en plantillas, y esta vez vamos a hacer clic en el botón del sistema, el cual tiene disponible muchas más cláusulas de ejemplo confeccionadas y que podemos importar hacia el cliente o hacia el consultor dependiendo desde donde hayamos abierto la pantalla de cláusulas, claro. Así que si ahora le diéramos doble clic a cualquiera de las cláusulas, se haría automáticamente una copia en el cliente, y esto es el sencillo proceso de importación. Tened en cuenta que todas estas cláusulas del sistema son ejemplos que siempre están disponibles y que pueden importarse para utilizarse o inspirarse a la hora de crear otras diferentes. Y nada más, esto sería todo en cuanto a lo referente a las plantillas. Solo recordar que también se pueden crear directamente plantillas desde las propias pantallas de plantillas de cláusulas del consultor o del propio administrador. Así que una vez explicado esto, ya solo nos faltaría mostraros unos ejemplos de impresión de algunas cláusulas, para que veáis el resultado de cada una de ellas, dependiendo del tipo de configuración. Recordad que podéis importar el resto de cláusulas vosotros mismos y probarlas. Bien, dicho esto, vamos a ver la primera cláusula de trabajadores demo. En esta cláusula podéis ver que es una cláusula de tipo trabajadores, con lo cual está asociada a la pantalla de autorizaciones. También vemos que está configurada para imprimirse solo la información básica de la primera capa, y en modo tabla. Además dispone del consentimiento complementado y la casilla de consentimiento separado marcada para que aparezca en una hoja aparte. Bien, una vez vista la configuración, vamos a proceder a imprimirla para ver cuál es el resultado. Pues bien, ya la tenemos aquí y como podemos ver tenemos dos hojas, una con la información básica de la primera capa en formato tabla y la otra hoja con el consentimiento aparte, porque así es como lo hemos decidido al marcar la casilla. Fijaros que los nombres de las variables de los trabajadores no se han sustituido, ni tampoco han salido tantas copias como trabajadores existen en autorizaciones. El motivo de esto ya lo he explicado antes, pero para el que no lo recuerde, para que las variables se sustituyan cuando la cláusula es de tipo trabajadores, hay que imprimirla desde la pantalla de autorizaciones o desde el apartado de impresión, ya que desde la propia pantalla de cláusulas no va a funcionar. Y bien, vista esta cláusula, vamos a proceder a cerrarla y vamos a seleccionar la siguiente cláusula, que es la de cláusula RGPD Documentos Trabajadores 2. Esta cláusula es un poco especial, como veréis a continuación, pero primero vamos a ver cómo está configurada. Como vemos, también es una cláusula de tipo trabajadores y por lo tanto también está asociada a la pantalla de autorizaciones. En las opciones de impresión vemos que está configurada para que salga solo la información básica y también en modo párrafo en vez de en tabla. Se ha seleccionado párrafo en vez de tabla porque de esta manera desaparece la tabla del documento y podemos hacer un truco que consiste en incluir toda la cláusula en el primer campo de introducción y dejando todos los demás campos de la primera capa y de la segunda capa en blanco.
Y con esto conseguimos imitar una cláusula sencilla en formato párrafo exactamente igual que las cláusulas tipo que podemos imprimir desde el árbol de impresión y que también están disponibles para su edición desde el editor de documentos general. Pues bien, voy a darle a modificar y voy a abrir el editor para que veáis mejor cómo se ha incluido toda la cláusula en un solo campo. Como veis, es una cláusula completa en la cual se han añadido variables de direcciones arco y del responsable. Incluso esta cláusula podría cambiarse de tipo de trabajadores a genérica porque, como veis, no tiene ninguna variable de trabajadores y con lo cual no tiene mucho sentido que salga una copia por cada trabajador. Pero bueno, volviendo al hilo, ya veis que la idea del truco consiste en configurar la cláusula en modo párrafo y dejar en blanco todos los campos excepto este. Y así podemos obtener una cláusula al estilo clásico. Y para verlo mejor vamos a darle a cancelar y vamos a imprimirla para ver el resultado. Pues bien, ya la tenemos aquí y como podéis apreciar tenemos una cláusula al estilo de las cláusulas tipo del editor de documentos utilizando el truco que ya hemos visto. Pues bien, vamos a cerrar el PDF y vamos a mirar la tercera cláusula llamada genérica 2. Esta cláusula, como su nombre indica, es de tipo genérica, con lo cual no está asociada a la pantalla de autorizaciones y está configurada para imprimirse con la información básica y la ampliada, es decir, en formato primera y segunda capa, y en modo tabla. Vemos además que tiene el consentimiento y que no hemos marcado la casilla para que el consentimiento salga en una hoja aparte, así que vamos a imprimirla para ver qué tal. Pues bien, ya la tenemos delante y podemos ver la información básica en formato tabla. También tenemos el consentimiento junto a la primera capa en vez de en una hoja aparte. Ahora, si bajamos hacia abajo, podemos ver la información ampliada o adicional de la segunda capa en otra hoja aparte. Y bueno, como vemos, la cláusula sale tal y como la hemos configurado. Bien, ahora que ya hemos visto este otro ejemplo, lo cerramos y vamos ya por fin a seleccionar la última cláusula, que es de tipo videovigilancia y que está configurada para imprimirse solo la primera capa, que es el logotipo en sí, pero podríamos activar también el formato de primera y segunda capa para obtener el logotipo en una hoja y la información adicional en otra. Pero bueno, para este ejemplo vamos a verlo solo con la primera capa, así que le vamos a dar a imprimir. Y bueno, ya lo veis, aquí tenemos efectivamente el logotipo de videovigilancia con la información básica. Recordad que todo el texto de esta cláusula en esta nueva versión es editable y podemos cambiar el título, este texto intermedio y cualquiera del texto inferior. Pues bien, ya hemos llegado al final del vídeo, hemos explicado el funcionamiento general de la pantalla, la lógica de impresión, tema de plantillas y hemos visto también algunos ejemplos de impresión. Así que esto ha sido todo por parte de la pantalla de cláusulas. Esperamos que esta explicación le haya sido de utilidad para comprender su funcionamiento y que pueda aprovechar sus características al completo. Así que sin nada más que decir, me despido, un saludo y hasta la próxima.